Muchas gracias por estar aquí, ya después de haber estado disfrutando las playas, supongo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio al tema que hoy nos ocupa, que es en relación a factura electrónica para la micro, pequeña y mediana empresa. Y para ello estamos aquí. Por un lado nos encontramos a Iván Beltrán Cruz, gerente de integración por parte del país Chile. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De Brasil, Vinicius Pimentel de Freiras, jefe de sección documental de documentos electrónicos de la Agencia Tributaria de Río Grande do Sul. Y señor Máximo, muchas gracias, es un placer tenerlo aquí. El señor Máximo Frías, presidente de la Confederación de Mercados del Estado de Tabasco. Bien, pues antes de iniciar, me gustaría que vean este video que se estuvo trabajando con la reforma que tuvimos a partir de este ejercicio 2014 relacionado con los pequeños negocios. Tenemos un video, vamos a pasar ese video y ya iniciamos con la participación de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Si pasamos por favor el video. Bien, este mercado Pino Suárez se remonta al año 60. Comenzamos con 800 locatarios, hoy somos 1200. El régimen de incorporación fiscal empezamos a tener noticias de él a finales del 2013. Nos empezó a preocupar demasiado y tuvimos que irnos a la Ciudad de México con la finalidad de presentar propuestas ante el SAT, ante la Cámara de Diputados, ante los senadores de la República. Pues argumentábamos especialmente que se requería de un contador, se requería de una línea de internet, de una computadora, de una cuenta bancaria, se requería inclusive de la emisión de facturas electrónicas. Pues nadie se había preocupado por emitir una ley que nos diera la facilidad de la seguridad social, que nos diera los beneficios e incentivos fiscales, que pudiéramos accesar a créditos con intereses bajos para que pudiéramos capitalizarnos. Tanto el contribuyente como el que pretenda ser contribuyente tenga todas las facilidades a través de módulos de información. Aquí hay asesores, aquí hay personas capacitadas que nos enseñan paso a paso la sencillez que es contribuir en este régimen de incorporación fiscal. La gente lo veía un poquito así como con miedo, ¿no? Pero hoy ha cambiado pues, las relaciones que hay con el señor Aristóteles, lo que hemos caminado, las explicaciones que se le ha dado. El pago como REPECO eran 215 pesos, una cuota fija. Y ahora no, pues si no me sale a pagar, pues no pago. Comenzaron a manejar mucha información que incluso se llegó a tener miedo de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Porque no tenía, hasta ese entonces yo no tenía una información clara de lo que es este nuevo régimen. Ahorita tenemos un módulo aquí en el mercado Pino Suárez, donde hay mucho beneficio en cuanto a crédito, en cuanto a capacitación, en cuanto a asesoría fiscal, más que nada, que la verdad que eso es lo que nos interesa. Yo invito a todos mis compañeros del pequeño comercio, tianguistas, mercados sobre ruedas y a todos los locatarios de todos los mercados de todo el país para que se acerquen a la Secretaría, para que pregunten y sobre todo los que tengan a su alcance los módulos que está colocando el SAT, porque el módulo es un lugar donde nos van a dar en primer lugar una información y podemos realizar ahí la mayor parte de los trámites que tenemos que hacer para presentar nuestras declaraciones.
que mejor se acerquen a los módulos que está abriendo el SAT a nivel nacional, y que yo creo que ahí nos van a dar toda la información, y estoy seguro que ese monstruo que pintábamos, que en un momento dado no podíamos vencer, es bastante sencillo. Estar en el régimen de incorporación fiscal es fácil y te da grandes beneficios para ti y tu familia. Por ejemplo, cuando te inscribes, tienes derecho a servicios de salud. Puedes hacerte de tu casa con un crédito. Ahorras para tu vejez. Si lo necesitas, puedes pedir capacitación y créditos para mejorar tu negocio. Acércate a nuestros módulos Crezcamos Juntos, distribuidos por todo el país, e inscríbete. Para mayor información, visita la página Crezcamos Juntos disponible en sat.gov.mx. Pues bien, ya vieron un video, un caso de éxito que tuvimos dentro de este mercado de Villahermosa, pero pues vamos a conocer qué opinión nos dan los demás países. Si nos puedes comentar, Vinicius, ¿qué sucede con la micro, pequeña, mediana empresa para poder estar emitiendo esta factura electrónica, poder estar cumpliendo hacia los contribuyentes, estarles entregando un comprobante por todos sus ingresos que percibe en materia de servicios? ¿Qué experiencia nos podrías comentar de tu país? Bueno, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por la invitación de estar aquí compartiendo la experiencia que tenemos. Y bueno, el caso de las pequeñas y microempresas en Brasil, tenemos una ley que es llamada la Ley del Simples, donde todos los tributos y todas las contribuciones sociales y parafiscales son reemplazados por una única contribución mensual. Entonces, ese régimen le simplifica a las pequeñas, y más importante que eso, a los que llamamos microemprendedores individuales. Son los que tienen un ingreso al año que está por debajo de algo como 25, 27 mil dólares. Son los que pueden ingresar a ese sistema. Bueno, no hacemos diferencia, en caso de la factura electrónica, si quien la emite es una gran empresa transnacional o una pequeña o microempresa. El sistema es lo mismo, el documento es el mismo, la parte de informática es la misma. ¿Cómo hacer entonces para que los pequeños lo puedan? Hay dos diferentes soluciones. La primera que tenemos en algunos estados es ofrecer mucho, como estoy seguro que Iván va a hablar de la experiencia chilena, una página de internet, o sea, dejo eso para Iván. Y la otra manera es que se puedan tener un programa que es puesto a disposición en las páginas de las Secretarías de Hacienda de los estados, y las empresas pueden descargar este programa y utilizar en su propio computador, su propia computadora. ¿Qué tiene ese programa de fácil de utilizar? Se puede utilizar en cualquier plataforma, porque es Java, y solo necesita que el contribuyente tenga su certificado digital, o sea, para que pueda firmar los documentos en una primera etapa, y después establecer la comunicación con los sistemas de la administración tributaria en una segunda etapa. La única inversión entonces que es necesaria es una computadora, que no es muy caro hoy día. O sea, estamos hablando aquí en las medianas empresas, no las pequeñas empresas. O sea, tiene que invertir en una computadora que seguramente ya lo tiene por lo menos para accesar Facebook por su hijo, ¿no? Y después una otra inversión que el certificado digital, que en Brasil se compra, no se regala como en la mayoría de los países. Es un producto como cualquier otro. Entonces, esas son las dos estrategias que hay de facilitar el acceso. ¿Cuál es el problema con este programa que se brinda a los contribuyentes? Para que pueda funcionar en cualquier plataforma, para cualquier tipo de negocio, tiene que tener limitaciones. La limitación es que no puede comunicarse con sistemas ERP.
Pero eso tampoco es un problema, porque si eres grande lo suficiente para tener un sistema ERP, no necesitas que te brinden un programa para facturar. O sea, esa es la estrategia que tenemos en Brasil para la factura electrónica de pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias. Entonces sí pueden facturar todos los contribuyentes. Sí, deben. Todos Más los que pueden, contribuyentes. deben. Deben de facturar y con esos dos programas que tenemos, Sí. internet o bien a través de Claro. alguna aplicación. De Habría un que otro les da. aspecto que es de cómo incluir los emprendedores que no son contribuyentes en la vida tributaria, que es la experiencia que nos trajo de Tabasco, ¿no? Sí, de Tabasco. Entonces, pero esa es otra pregunta que no fue acá. Gracias, muchísimas gracias. Iván, si nos puedes comentar qué sucede en Brasil, perdón, en Chile. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y en nombre de Paperless también es un honor estar aquí en este foro. Bueno, en Chile la experiencia también ha sido bastante positiva. Cuando nosotros miramos el mercado de los que son facturadores electrónicos, primero que nada aclarar que en Chile la factura electrónica aún no es obligatoria para todo el mundo. Hoy vamos a comenzar en un régimen donde las grandes empresas deberán ser facturadores electrónicos a partir de noviembre de este año y en junio del año siguiente ya van a empezar a ser obligatorias la emisión de factura electrónica para el resto de los contribuyentes. Pero en estos 12 años que hemos estado en Chile desarrollando el mercado de la factura electrónica, los primeros desafíos tuvieron que ver con enseñar a la gente a utilizar el certificado digital, dónde obtenerlo, etcétera. Empezar una educación respecto del uso de las tecnologías para efecto de utilizar factura electrónica. En particular en el sector de las microempresas, el mercado y la administración tributaria básicamente comenzó con proveer un sistema Full ASP. Es decir, está todo en la nube y al contribuyente se le provee gratuitamente desde la administración tributaria un sistema que emite facturas, las guarda, permite la interacción con sus clientes, con sus proveedores y funciona de esa manera. Y al igual que en Brasil, esto no se conecta a ningún ERP. Desde el punto de vista del desarrollo privado, porque todos sabemos que el mercado de las pymes es un mercado bastante numeroso, es atomizado y tiene sus propias características, se han estado desarrollando software asociado a factura electrónica que de a poco han ido incorporando ERPs y sistemas de control de nómina y sistemas de control de inventario, y había un desarrollo tecnológico por parte de todos los proveedores de factura electrónica en ese sentido. Ahora, cuando nos remontamos al inicio de la factura electrónica, yo en ese tiempo estaba dentro de la administración tributaria, los primeros usuarios tenían alrededor de 12 o 13 años. Eran los hijos de los empresarios, que tenían un acercamiento más natural al uso de las tecnologías. Entonces, finalmente, lo que ocurría, cuando supervisábamos qué era lo que pasaba en la mesa de ayuda, en el helpdesk, nos llamaba el empresario y finalmente decía, a ver, espérense, les voy a pasar a mi hijo. Y a él se le enseñaba cómo ocupaban eso. Esa experiencia después se utilizó en hacer, obviamente, el sistema gratuito de la administración tributaria más intuitivo, más simple de usar, más efectivo. Y hoy en día, 12 años después, vemos cómo las personas ya naturalmente empiezan a ocupar este sistema porque se hicieron modificaciones de uso, ¿ya? Para que fueran intuitivos. Y hoy en día, si vemos a todas las personas, la mayoría sabe ocupar un smartphone, por lo tanto, ocupar un sistema de factura electrónica no presenta mayor desafío, ya es parte del quehacer diario estar ocupando herramientas tecnológicas. Y lo otro es que para nosotros, como empresa proveedora de factura electrónica, cuando vemos el mercado y cómo podemos abordar el mercado de las pymes, que es un mercado muy interesante, muy desafiante y que necesita servicios de calidad para poder involucrarse con sus clientes, principalmente, sobre todo cuando los clientes son grandes y necesitan niveles de eficiencia importantes respecto de la manera de hacer negocios con ellos, nosotros creemos que incorporar al contador es algo fundamental. Porque en el caso de las pymes, el contador no solamente es el asesor tributario, sino que también el asesor laboral, el consejero sentimental, el que le lleva la cuenta corriente, etc. Entonces, este es un actor sumamente importante en el quehacer del microempresario. Entonces, considerar cuáles son las necesidades del contador también es algo fundamental para poder
hacerse cargo de todo el problema que tiene en el hacer el negocio el microempresario. Okay. Muchísimas gracias, Iván. Efectivamente es el contador el que escucha todo lo que el contribuyente, el cliente les está comentando. Miren, ¿qué pasa con México? Les quiero comentar que en materia del pequeño empresario, lo que se hizo, tenemos a las personas morales, los grandes empresarios, que sí vienen generando la factura electrónica. Entonces, dentro de toda esa cadena productiva, nos faltaba la parte de las personas físicas, se migra también ya a las personas físicas en este ejercicio 2014. Pero queda ese sector pequeño, el pequeño contribuyente, que a partir de este ejercicio es el régimen de incorporación fiscal, y lo que se hizo es que empiece también a entrar a la formalidad este tipo de contribuyentes y sobre todo con los mismos esquemas que se tienen para una persona moral. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas morales ya manejan su contabilidad electrónica, ya tienen la emisión de las facturas. ¿Y qué pasa con las físicas? Estamos ya en ese proceso, ya se logró a través de mis cuentas el que esté su contabilidad de las personas físicas, ya están emitiendo las facturas y ese pequeño contribuyente, conocido ahora como régimen de incorporación fiscal, también ya está emitiendo factura electrónica. Entonces vamos logrando que tanto las personas físicas como las personas morales estén emitiendo sus facturas electrónicas y llevando su contabilidad también en materia electrónica. Como lo comentó tanto Brasil, Vinicius, como Iván de Chile, efectivamente es parte también de la cultura, del conocimiento que debe de tener el contribuyente, sobre todo esos pequeños, el estarse familiarizando en cuestiones tecnológicas y como lo comentabas, a veces los niños o los hijos de los empresarios son los que manejan el equipo de cómputo. Pues bien, vamos a ver a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las resistencias que se han enfrentado en Brasil relacionado con este esquema de factura electrónica, los contribuyentes que son pequeños? Bueno, la verdad es que las resistencias, o más bien los argumentos que utilizan para resistir, son los mismos, los pequeños, los grandes, los enormes, los chicos. Básicamente están relacionados con la parte de comunicación. Que el sistema operativo o el modelo operativo de la facturación electrónica en Brasil supone que la factura sea transmitida a la administración tributaria antes que ocurra la venta, siempre. Y muchos dicen, no va a funcionar porque la comunicación no es buena, porque la internet se cae, porque mi computadora traba, y eso va a ser un gran problema para mi negocio, se van a hacer formar colas para pagar. Esas son básicamente las resistencias. Y naturalmente se van quebrando esas resistencias por la experiencia. Bueno, empezamos por primero como estrategia que siempre es voluntario. La adhesión es voluntaria, seguida un par de años, 3 años después por la obligatoriedad. Y en esta parte, en este tiempo que la utilización de la facturación electrónica es voluntaria, se quiebran estos mitos de que la comunicación es un problema siempre. Sí, claro, por supuesto, siempre hay problemas, ocurren problemas, pero es un porcentaje del tiempo que no es importante. Y para esto tenemos lo que son las maneras de operar, llamamos en contingencia, o sea, cuando no es posible comunicarse con la administración tributaria, ¿qué haces para facturar? Hay toda una metodología para eso. Entonces, las principales resistencias que la pregunta son siempre, básicamente, problemas de comunicación. Claro, hay también el argumento del costo de comprarse un equipo, del costo de comprarse el certificado, pero eso en el año 2006, 2007 sí era tal vez un poco importante, pero ahora en 2014 no consigues más tener una empresa en Brasil si no tienes una computadora, si no tienes un certificado digital por una serie de motivos.
principalmente por obligaciones no solo de facturación, pero también otras obligaciones que el gobierno federal le impone a las empresas, básicamente en la parte de los derechos de los trabajadores, la comunicación con el gobierno central para que pase las informaciones de sueldo, informaciones de previdencia y todo eso. Muchísimas gracias, Vinicius. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué sucede con Chile, Iván? ¿Si hay resistencia o no cuando viene la emisión de las facturas electrónicas? Sí, la verdad es que hay bastante resistencia y son básicamente las mismas que hablaba Vinicius. Que esto es nuevo, que no va a funcionar, que como lo hacíamos estaba bien, si estábamos todos bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a cambiar? Etcétera, que el certificado digital, etcétera. Pero junto con hacer nuestras todas las resistencias que señala Vinicius, salvo que en Chile la administración tributaria no está en línea, no interviene en la transacción, la recibe en paralelo. Salvo esa variante del modelo de transacción, todo el resto se repite, pero a mí me gustaría agregar una, que es donde nosotros como empresa proveedora de factura electrónica vemos la oportunidad. Al contribuyente no le gusta trabajar en el sistema de la administración tributaria. Por paranoia propia del contribuyente, porque sabemos que la administración tributaria fiscaliza, entonces se sienten muy fiscalizados. Es una sobrefiscalización la que ellos sienten que podrían tener. Aun cuando ellos tienen súper claro que en un sistema provisto por el mercado, la factura de todas maneras le va a llegar al segundo siguiente a la administración tributaria y el efecto es el mismo, el resultado final va a ser el mismo. Su sensación es no querer trabajar con la administración tributaria y es ahí donde nosotros vemos la oportunidad. La oportunidad de prestar un servicio de calidad que compita contra los servicios de la administración tributaria y que le dé mayor valor agregado al microempresario, y esa resistencia la transformamos en una oportunidad para el mercado. Yo creo que todos los que están aquí también lo ven así. Muchísimas gracias, Iván. Efectivamente, hay resistencia, sí, el cambio cultural, la forma en cómo deben de estarse realizando las operaciones en el caso de factura electrónica, pues sí genera alguna resistencia al cambio. Sin embargo, a pesar de que viene la resistencia, sí se logra, cuando ya se conoce cómo es de sencillo y en qué consiste, se logra poder incorporar a ese contribuyente a que cumpla con la emisión de la factura electrónica. Como bien lo señalabas, Iván, cuando lo hacen a través de la herramienta electrónica del SAT, como que genera temor, no lo hago a través del sistema del SAT porque me van a fiscalizar más fácilmente, mejor que sea un tercero y con gusto lo estaría realizando. En fin, empezamos ahí a trabajar, que es parte del cambio. Señor Máximo, aquí usted nos podría comentar qué sucede, esa resistencia que se tiene para efecto del sector de esos pequeños contribuyentes, sobre todo usted siendo presidente de uno de los grandes mercados de Villahermosa. ¿Qué nos puede comentar al respecto con relación a esa experiencia que ustedes empezaron a vivir cuando se enteraron de que ya deben de estar utilizando medios electrónicos para el cumplimiento de sus obligaciones? Bueno, primero que nada, buenos días. Es un gusto estar en este foro y bueno, compartiremos nuestras experiencias. Creo que de antemano en México existe una cultura de rechazo a todo lo que tiene que ver con innovación, con cambios y sobre todo cuando estamos hablando de algo que a ciencia cierta no conocemos. La facturación electrónica para nosotros, pues no sabíamos ni siquiera en los mercados de qué se trataba. No estábamos acostumbrados a ello porque estábamos inclusive hasta en la informalidad en algunos casos y bueno, realmente es una situación que generar de ahora en adelante un cambio del que estar a la vanguardia y prácticamente cumplir con los requisitos como contribuyentes, de alguna manera nos ponía en una situación tenebrosa, pudiéramos así decirlo, y de antemano no aceptamos en un inicio. Hoy nos damos cuenta que el desconocimiento nos orilló a pensar que esto nunca iba a funcionar, que esto no iba a ser realmente como se pretendía, facilidades para que nosotros en los mercados pudiéramos
pues tener esa facilidad y sobre todo que la facturación electrónica a nosotros nos podría ayudar en dejar de convertirnos en pequeños comerciantes, en aspirar a ser proveedores de servicios mayores a otras empresas, al mismo gobierno inclusive. Creo que la facturación electrónica es algo imperativo de primer orden. Sí es cierto, nos resistimos al cambio, pero bueno, viéndolo desde el punto de vista beneficios, vale la pena analizarlo, aceptarlo y participar en ello. Muchísimas gracias, señor Máximo. Si pudieron visualizar en el video, se tomaron algunos casos de éxito ahí dentro de este mercado de Villahermosa, donde los contribuyentes son locatarios de mercado, los que ustedes visualizaron en el video, que al inicio, como bien lo comenta el señor Máximo, había la resistencia, se les empieza a explicar y algo muy importante, nosotros, el Servicio de Administración Tributaria, se acerca al contribuyente para comentarle en qué consiste ahora el cumplimiento a través de un medio electrónico sin necesidad de que tenga una computadora en su local de mercado. Para eso nosotros estamos ahí apoyándoles y como comentaba hace un rato Vinicius, de que ya la gran mayoría de las empresas en Brasil, pues sí, ya tiene forzosamente una computadora, ya tiene el internet. Si nos vamos al sector más pequeñito y que queremos que esté dentro de la formalidad, dudo mucho que sí tenga una computadora. ¿Sí es así, Vinicio? Sí, es lo que hablaba antes, que las políticas de sacar a la persona de la informalidad es una cosa. O sea, hay todo un trabajo que se hace para eso. Una vez que se saca la informalidad, entonces ingresa al mundo en que tienen los derechos de trabajo, los derechos de previdencia y todo eso. Bueno, ahí tenemos la realidad de la facturación electrónica. Son programas distintos y en Brasil se trata de manera distinta. Sí, hay programas en ese sentido también, pero no es mi especialidad, no me siento seguro para pasar la experiencia de Brasil en ese tema. Muchísimas gracias. En Chile, cuestión de la informalidad, Iván, ¿qué nos podrías comentar? Si hay algún estímulo, algo que les estén otorgando para que la gente se incorpore, no vea una resistencia el hecho de ser formal al enfrentarse a los medios electrónicos, el estar emitiendo factura, etcétera. En Chile lo que ocurrió durante los últimos 8 años es que se ha trabajado coordinadamente por un impulso de la administración tributaria con las otras agencias del Estado que tienen que ver con la capacitación, uso de las tecnologías y fomento. Entonces, parte de las condiciones que tenían los contribuyentes para acceder a los programas de fomento, donde se les entregaba dinero para realizar proyectos o comenzar sus startups, era que fueran facturado electrónico o que estuvieran formalizados ante la administración tributaria y en los casos más precarios. Y finalmente hubo programas asociados a la incorporación de factura electrónica dentro de las microempresas donde el fisco financiaba computadores, certificados digitales, etcétera. Entonces hubo una estrategia país en los últimos 8 años donde se fue fomentando esto a nivel de contribuyentes más pequeños. Era dirigido a todos esos pequeños contribuyentes, les daban ese apoyo, esa ayuda, dirigido para sus negocios. Sí. La forma en cómo ustedes verificaban si sí o no realmente esa ayuda económica que estaban entregándole a ese tipo de contribuyentes, ¿la utilizaba para el negocio? ¿Tenían algún procedimiento? Eso era parte del quehacer de las otras agencias de fomento. Ahí la administración tributaria básicamente lo que hacía era su negocio, enrolar y ver que se emitieran las facturas. Pero las otras agencias que tenían que ver con el fomento eran las que verificaban y hacían seguimiento de que esto fuera realmente útil para las empresas. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Para efectos de un reto que se tiene dentro de la administración o de cada una de las administraciones, si ustedes han enfrentado, Vinicius, dentro de Brasil, algún reto para incorporar a todos los contribuyentes a las herramientas electrónicas, que es el caso de factura electrónica. ¿Tienen algún reto actualmente? ¿Qué es lo que ha sucedido durante los años en que ya empezaron a implementar esta factura electrónica? Bien, ahora hay que
hacer una distinción. Como yo había dicho ayer, tenemos en Brasil distintas maneras de facturar electrónicamente, con distintos sistemas operativos, distintas maneras de que las empresas se pueden comunicar con la administración tributaria. Lo que normalmente pensamos como factura electrónica es lo que llamamos en Brasil una nota fiscal. Y mismo este documento tiene dos especies, lo que se utiliza entre dos empresas, o sea, los dos contribuyentes del IVA que grava la circulación de mercancías, o el documento, la nota, que le brinda el vendedor a un consumidor final. Son distintos documentos. Y en este primer caso de que sea el documento entre dos contribuyentes, eso ya está prácticamente en Brasil, no se puede más utilizar el papel. Ya está en casi todos los estados o en parte expresiva de los estados la obligación de utilizarse siempre el medio electrónico. O sea, no hay más lo que hablar de retos en esta parte. Pero sí, en lo que estamos empezando justamente ahora, empezamos el año 2013, en el año 2014 estamos expandiendo y todavía no ha llegado ni a la mitad de los estados, es la factura electrónica en la venta al consumidor final. Y aquí sí tenemos los retos, que aquí sí tenemos muchas pequeñas empresas, aquí sí tenemos mucha informalidad. Eso es de todo lo que hablaba antes de la estrategia para que la factura electrónica sea utilizada por todos. Queremos llegar en 5 años, por decir, para que la facturación sea solamente electrónica. Entonces empezamos por las grandes empresas, después las empresas medianas, las pequeñas empresas contribuyentes. Eso desde 2006 hasta 2010, 2012. Eso fue el cronograma. Y ahora en 2013 empezamos con las empresas de venta al consumidor final. ¿Cuáles son los retos? Y ahí quiero acordaros de que nos hablaban los compañeros de la agencia española ayer. El principal problema para estos es que tienen muchas veces, como es un mercado, o como es el pequeño restaurante en el centro de la ciudad, o como es la bodega en la esquina, no tienen una computadora ahí. ¿Cómo van a hacer para facturar electrónicamente? Entonces, los retos es, en primer lugar, posibilitar a este tipo de negocio una facturación electrónica. Y ahí entra lo que hablaba Iván hace rato, la posibilidad de tener la facturación electrónica en smartphones o en tablets. Por ejemplo, Samsung, que produce tablets en la zona franca de Manaus, Brasil, incorpora a su tablet una solución de facturación electrónica. O sea, si te compras el tablet, ya viene con la solución para emitir facturas. Y el principal reto, que nos hablaban los compañeros de la agencia española, es cómo incorporar en un sistema informático la firma electrónica basada en un certificado digital del formato ECOS 509. En esos tiempos que cada vez más hay dificultades de instalar extensiones en los browsers y por supuesto es necesaria una extensión que le brinde o un proveedor privado o la administración tributaria para que pueda acceder a la llave privada que está en ese certificado y el certificado sea residente en el software del equipo, sea residente en un hardware criptográfico como un token o un smart card. O sea, ¿cómo hacer eso? Ese es el principal reto. ¿Cómo incorporar la seguridad que le exige el sistema legal brasileño de la utilización de un certificado digital de este tipo para firmar el documento, con el problema de que ya no es tan sencillo instalar una extensión para que pueda hacer esta firma? Ese es el problema que tenemos hoy. La solución todavía no sabemos. Pero ese es un reto. Si ya sabemos la solución, no es un reto. Exacto, no, sí. Es un gran reto que pues, lo van a ir descubriendo y ahí estaremos compartiendo algunas experiencias porque justo nosotros aquí en México, y les comento, ya tenemos dentro de los teléfonos, ya se puede bajar la aplicación para que el contribuyente en su teléfono pueda estar emitiendo factura.
que era parte de la resistencia que también visualizábamos. Ya tenemos la aplicación, lo que bien comentabas, Vinicius, ya tenemos una aplicación que ahora en esos teléfonos smartphone puede estar bajando el contribuyente. La aplicación es gratuita, genera la factura electrónica y lo que les decimos a los contribuyentes, a pesar de que sean de esos pequeños, puedes bajar la aplicación. Si te está solicitando el contribuyente, o en ese caso el cliente, una factura, con toda tranquilidad podrás emitir la factura. Y para nosotros, al menos para estos pequeños contribuyentes conocidos como régimen de incorporación fiscal, lo que se generó no es la firma, no firman el documento, no utilizan la firma electrónica avanzada. Lo que sí están utilizando es una contraseña y su registro federal de contribuyentes. Con eso mandan la información y ya la autoridad del SAT llega a esa información, queda timbrado, queda validado esa factura, regresa y ya es una factura electrónica que va a poder estar entregando este pequeño negocio a esos contribuyentes para tener una mayor competitividad. En materia de allá en Chile, Iván, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué retos tienen ustedes con respecto a esta emisión de factura electrónica? Bueno, básicamente, y para no repetir, los anteriores, pero nos focalizamos hoy en cómo brindar servicio a través de los smartphones y las tablets. En rigor, la pantalla del teléfono es la pantalla que están viendo más horas en el día, más que el computador y más que la televisión. Así que mientras todos podamos estar aquí en el smartphone, es un servicio de valor agregado que vamos a poder dar y con eso vamos a poder permear adecuadamente el mercado. Así que ese es nuestro desafío también. Muchísimas gracias, Iván. Señor Máximo, cuando empezaron a escuchar, y ya lo vimos ahí en los videos, de que deben emitir la factura electrónica y que desafortunadamente cuando sale alguna disposición, alguna reforma, empieza la gente a manejar diversos mitos que generan temor. Vi en el video que algunos decían, no, si todo es muy sencillo. ¿Usted qué nos puede comentar para efectos de generar esa factura electrónica ahora dentro del mercado de allá de Villahermosa? Bueno, en un principio nosotros inclusive caminamos porque no queríamos saber nada, protestamos enérgicamente porque no queríamos ser incorporados al régimen de incorporación fiscal, válgase la redundancia, y nos resistíamos a todo lo que tiene que ver con la cuestión electrónica, porque estábamos acostumbrados por décadas a emitir nuestras facturas en papel, a través de alguien que imprime, nos autoriza en un folio y así. Cuando se nos da este régimen de incorporación fiscal que entra en actividad el 1 de enero del 2014, pues para nosotros crea una psicosis, porque en los mercados no hay la cultura, en primer lugar, del no pago. Es muy poco los locatarios que realmente están al día, cumplen con sus obligaciones fiscales. Entonces, tuvimos que comenzar nosotros como líderes a empezar a hacer una labor de convencimiento posterior a las protestas en contra del régimen de incorporación fiscal. Cuando nosotros entendimos en qué consistía, cuando nos atendieron, cuando nos explicaron, cuando se acercaron a nosotros la autoridad fiscal, entendimos que era necesario gestarse un cambio con toda la tecnología que eso conllevaba. Todavía hay casos en los que estamos resistiéndonos, pero bueno, somos los menos. El éxito de esto es que de alguna manera vino aparejado con el régimen de incorporación fiscal beneficios que en un momento determinado resultan atractivos para el contribuyente y también para el que no es contribuyente. Para esa gente que está en la informalidad, a través de los tianguis, a través de los mercados sobre ruedas, a través del ambulantaje que tanto daño hace, pero que ha crecido en un cinturón en función de los mercados. Entonces, hay ese reto de cómo llegarle, cómo concientizar a esta gente con la finalidad de que en un momento determinado aceptemos no solamente el régimen, sino lo que conlleva con ello los beneficios de la tecnología,
porque, bueno, tendemos que, de alguna forma, con las facilidades que se nos han dado, emitir la factura para poder hacer nuestra declaración. Poder tener la gran ventaja de que a través de emitir facturas en mi negocio, yo puedo venderle a otros proveedores mayores que a su vez van a hacer que mi negocio crezca. Y algo que llama la atención en los mercados es de que estamos hablando a los locatarios de que es un patrimonio, de que es una herencia para nuestros hijos, y entonces pues no podemos quedarnos nosotros rezagados. Tenemos que utilizar la tecnología en función de que nos proyectemos a ser de pequeños comerciantes a grandes empresarios o medianos empresarios, con la finalidad de que nuestros hijos y las generaciones que vengan podamos nosotros de alguna manera heredarles no solamente progreso, sino también los derechos que conlleva el ser cumplidos a través del pago de nuestros impuestos. Yo creo que todo esto de alguna manera ciertamente tiene al inicio algunas complicaciones, pero ya después, usando la tecnología, podemos usarlo desde un teléfono inteligente, desde una tablet, desde una computadora, en cualquier lugar donde tengamos acceso a internet, podemos nosotros personalmente elaborar nuestras declaraciones. Y lo que es mejor que el SAT de México se acerca a nosotros y nos pone un módulo en el mercado. Quiero decirles, amigos, que realmente esto fue un reto muy fuerte, porque los mismos locatarios en sí nos decían, bueno, ¿y cómo es posible que nos metas Hacienda dentro de los mercados? ¿Cómo es posible que nos metas al que nos va a fregar, como se dice coloquialmente en México, a la casa? Pues, ¿qué te está pasando? Entonces, yo les decía, miren, al enemigo hay que tenerlo en casa y hacerlo compadre, con la finalidad de que en un momento determinado pues aprovechemos los beneficios. Entonces, ¿qué les parece si nos volvemos aliados? Vamos a entender qué es el régimen de incorporación fiscal en México. Vamos a aprovechar los beneficios. Vamos a actualizarnos nosotros con la tecnología. Ya no es necesario que tengas una computadora. Ya no es necesario que tú hagas la factura electrónica. Ve al módulo y ahí te enseñan, inclusive agárralo hasta de escuela. Infórmate primero y después vas a ver la gran facilidad que brinda el tener la tecnología. Y nos ahorramos computadoras, nos ahorramos línea de internet, nos ahorramos conocimiento de computación, nos ahorramos el contador de lo que decía Chile, por ejemplo, que es hasta el confidente a veces. Yo estoy en franca alusión a decirle a mis compañeros, ya no necesitamos contadores, porque nosotros mismos, de alguna manera, dedicándole un poquito de tiempo, un poquito de interés, vamos a aprender a hacer las cosas. Porque una de nuestras propuestas era, en un inicio, nosotros aquí en México pagamos 215 pesos por concepto de cuota fija. Y decían los mismos locatarios, yo estoy dispuesto a pagar el doble, pero no quiero la complicación administrativa que conlleva el régimen. Pero porque nosotros nos habíamos dado a la tarea de escuchar rumores, no habíamos participado de una forma directa, no había un interés por parte de nosotros de desmenuzar a ciencia cierta en qué consistía el régimen de incorporación fiscal. Hoy me he convertido, después de ser un aguerrido detractor del régimen, me he convertido prácticamente en el promotor en todos los mercados. Tenemos ya 10 módulos listos para comenzar a operar en el estado de Tabasco. Estamos por iniciar 4 más, de 17 que deben ser 1 en cada municipio, pero estratégicamente colocados en los mercados. ¿Por qué en los mercados? Porque el mercado es el centro de reunión de tradición y cultura de los pueblos, y es donde se gestan las primeras transacciones económicas de las ciudades, desde los años de la colonia. Hoy los mercados hemos dejado de ser competencia para las grandes cadenas y casi que estamos en peligro de extinción. Con este proyecto, tomados de la mano con el SAT,
Vamos a hacer que reviva esa tradición, esa cultura, esa costumbre, ese buen quehacer para las familias mexicanas, y vamos a integrar a todos los locatarios, haciéndolos conscientes de que es necesario para que progresemos, para que tengamos derecho de pedir carreteras, hospitales, servicios públicos de calidad. Es necesario primero tener la responsabilidad del pago, porque la Constitución nos los reza muy claramente. Y aparte de eso, que nos va a dar una solvencia moral, nos va a dar una solvencia que cuando estemos delante de nuestros hijos podamos proyectarlos hacia ser buenos comerciantes, buenos emprendedores. Y bueno, no podemos escaparnos, no podemos rezagarnos, aún como mercados, y no tener la facilidad de la tecnología. Entonces, yo quiero agradecer públicamente al SAT en México, que se ha preocupado por escucharnos, que se ha preocupado por atendernos. Y tenemos un reto que en un año vamos a conseguir más contribuyentes, nuevos contribuyentes, pero ya clasificados dentro de esta norma a seguir, porque es parte de nuestras obligaciones el que seamos cumplidos en tiempo y forma. Esta es la gran experiencia. Quiero decirles que para un servidor no ha sido fácil, porque revertir la tendencia o la costumbre de no pagar y convertirse ahora en decir, bueno, contribuyendo tengo la facilidad, tengo el apoyo del gobierno, tengo acceso a los servicios de salud, tengo acceso a créditos, puedo recibir apoyos de parte de las dependencias que puedan ayudarme a que mi negocio crezca. Entonces, cuando diversificamos y vemos ese gran panorama de beneficios, entonces me nace el deseo y el interés de decir, quiero ser cumplido porque tengo detrás de mí un respaldo gubernamental que me va a ayudar a progresar y a crecer juntos. Muchísimas gracias, señor Máximo. Pues como pueden escuchar, sí fue un gran reto el lograr que los locatarios de mercados sí estuvieran ya dentro de este régimen, y como ya lo estuvimos escuchando por parte de Vinicius de Brasil, de Chile a través de Iván, y con toda la experiencia que vivimos aquí en México a través del señor Máximo, pues el hecho de que se estén implementando los medios electrónicos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, el estar utilizando un equipo de cómputo, el poder estar emitiendo una factura electrónica, y para ello necesitan las herramientas, son parte de la cultura que se tiene que estar manejando, y por lo que yo percibí en cada uno de los países, al menos el comentario que se hizo por parte de Brasil, por parte de Chile, y lo que nos acaba de comentar el señor Máximo aquí en México, es cultural, pero también va acompañado del conocimiento de que desafortunadamente a veces por los mitos, que también los señaló Brasil, que a veces se generan mitos que es desinformación hacia el contribuyente y se maneja una complejidad de que puedan cumplir electrónicamente, es imposible, siendo que la tecnología ya la tenemos al alcance de todos y cada uno de los contribuyentes, de los mexicanos, de los chilenos, de los brasileños, de todo el mundo. La tecnología nos está alcanzando. Ayer el jefe del SAT lo comentaba, es un cambio de paradigma que tenemos que estar manejando en cada uno de nuestros países por todo este cambio tecnológico que nos está alcanzando y quizá en algunas ocasiones rebasando esa tecnología. Entonces, pues vamos trabajando en ello, vemos que sí se puede, ya tenemos aquí una muestra con el señor Máximo de que sí se puede lograr. Lo importante es informarles, acercarnos, enseñar, vencer ese mito que a veces les da el temor de poder entrar a un equipo de cómputo. También es cambio por parte de la generacional. Los jóvenes actualmente ya traen un chip insertado y ya la tecnología la tienen al día,
ya nacen con el celular casi en mano, con los controles remotos para los diversos aparatos electrónicos, etcétera, lo que en otras generaciones no tuvimos esa suerte, pero que nos debemos de estar adaptando. Entonces es un reto, es una transición que estamos viviendo aquellos que no tuvimos toda esa experiencia tecnológica, todo ese desarrollo que se está dando y que ya lo estamos viviendo nosotros junto con esas nuevas generaciones. Pues bien, muchísimas gracias. No sé si quieran realizar alguna pregunta para ya empezar a cerrar, Vinicius. ¿Nos puedes comentar cómo ves tú toda la experiencia que nos comentó señor Máximo en tu país? ¿Qué sucedería si estamos viviendo la cuestión electrónica, la factura electrónica, esos pequeños contribuyentes, que es un reto para ustedes? Ya escuchaste a Máximo, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, por primero, felicitarle mucho por la iniciativa tanto del SAT cuanto de la Asociación de Tabasco, que es seguramente un ejemplo para todo el mundo. Mis más sinceras felicitaciones. Por otra parte, la comparación con Brasil, ya no tenemos ahí mercados municipales, no es común. Hay algunos mercados, pero serán en grandes capitales y no serán importantes para los pequeños, porque la verdad sí hay bancas, pero están dominadas por grandes distribuidores y el reto será distinto. Claro, la experiencia de inclusión, la experiencia de evangelizar las personas. Y tenemos aquí justo un ejemplo de que quien mejor puede pregar un evangelio, la buena nueva, es un convertido. Eso desde los tiempos de Saulo de Tarso, ¿no? Se ve que es así. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo para exportar eso? Sí, tenemos ahí muchos programas. Hay un organismo llamado SEBRAE que tiene como misión justamente eso de entrenar a los que quieren ser emprendedores o los que ya son emprendedores y están buscando entrenamiento. En todo lo que es no solo obligaciones tributarias, pero también, y tan importante cuanto, la parte del negocio, la parte de plan de negocios, la parte de flujo de caja, de cómo buscar financiación, de cómo preocuparse con cuentas a pagar y a recibir, porque los pequeños no son solamente comerciantes, son también empresarios de industria, de transformación, de industria extractiva, de industria productiva primaria. Entonces, los programas que yo pienso son importantes en esa parte de inclusión es, claro, por primero, brindarle información de que conciencia tributaria, nos hablaba el señor Máximo, de que es importante saber que lo poco que yo contribuyo, por eso soy contribuyente, ¿no? Lo poco que yo puedo contribuir con la sociedad, si todos contribuimos, ahí sí se puede cobrar del gobierno que invierta correctamente esos recursos. Porque lo que nosotros que trabajamos con ingresos públicos, siempre oímos, no voy a pagar porque lo van a robar. Eso no ocurre en sus países, ¿no? Porque lo van a mal invertir, lo van a gastar mal. O sea, eso es que a los gobiernos nos compete hacer bien, gastar bien. Pero a todos nosotros como ciudadanos, saber que para podernos cobrar de los que gastan, tenemos que contribuir con lo que es justo, lo que es debido. Muchísimas gracias, Vinicius. ¿Qué pasa con Chile ya para estar cerrando? ¿Cómo ves la experiencia que nos ha mostrado el señor Máximo y qué podrían aplicar ahí en Chile o que han aplicado? Bueno, yo también me gustaría felicitar a don Máximo. Él es el campeón de la formalidad en su sector, así que creo que es una labor notable.
Bueno, en Chile también se han optado por estrategias así. La administración tributaria en su época también hizo asociaciones, se asoció con la Asociación Nacional de Microempresarios para poder fomentar el uso y la formalización de los microempresarios. Así que también hemos seguido una estrategia muy similar. Ahora, desde el punto de vista privado, yo cuando veo la experiencia de don Máximo, es cuando creo que el sector privado tiene el desafío de poder entregar servicios de calidad a este sector. Porque en rigor, cuando comienza el desarrollo de factura electrónica, obviamente todos descreman el mercado y todos apuntan a las empresas más grandes. Pero las microempresas son un sector muy potente, son muchas empresas y necesitan de servicios de calidad. Y creo que ahí los desarrolladores y los proveedores de factura electrónica tenemos un desafío real, porque mientras mejor sean los servicios que les proveemos a los MIP, a los pequeños empresarios, a las empresas de menor tamaño, más fácil es la relación y la interacción de todo el aparato económico del país. Y creo que es una oportunidad finalmente para todos, que en todos lados están las oportunidades y que hay que entregarles servicios de muy buena calidad. Y ahí hay que gastar muchas horas de desarrollo para hacer sistemas intuitivos, sencillos de ocupar y que sean eficientes, con buenos uptime y buena calidad. Y también queremos que crezcan y dejen de ser pequeños para que paguen más. Ah, claro, claro. Les hemos dicho eso, Vinicius, que al momento que empiece a crecer el negocio, esa es una de las grandes ventajas, que van a poder competir con los demás y crecen negocios. Esa es una de las grandes ventajas. Pues bien, ya estaríamos con esto concluyendo. Le agradezco a Brasil, Vinicius, gracias por todos sus comentarios. Gracias, Iván, por parte de Chile, que también nos estuvo realizando sus comentarios, y al señor Máximo del mercado de aquí de Villahermosa, Tabasco. Les agradezco, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a llevar a cabo, Pati, una sesión de preguntas y respuestas. Va a ser una sesión de 3 preguntas y favor de levantar la mano para que nuestras edecanes les hagan llegar los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Para Iván de Chile, ¿qué oportunidades crees que hay para el sector privado de entrar al nicho de las pequeñas y microempresas cuando la oficina del gobierno, del SAT en ese país, tiene una aplicación que es gratuita? ¿Eso no inhibe a que otras empresas creen aplicaciones para ese mismo mercado? O sea, te genera una barrera de entrada fuerte, pero la aplicación que va a proveer el Estado o la administración tributaria por lo general son aplicaciones simples, de muy poco valor agregado, que simplemente cumplen con la normativa existente para emitir factura electrónica. Pero la verdad es que un microempresario, supongamos un proveedor de una cadena de retail, o alguien que está empezando en su negocio, tiene que administrar otras cosas, tiene que administrar órdenes de compra, tiene que administrar información de los clientes, etcétera, y empiezan a abrirse espacios que son del día a día de la empresa, donde si tú lo integras con tu plataforma de factura electrónica, empiezas a tener un sistema de valor agregado, un servicio de mayor valor agregado para el PYME. Ahora, si tú no haces eso, claro, efectivamente estás compitiendo con lo mismo que se provee de manera gratuita y obviamente ahí el factor precio es decidor. 0 contra algo, me voy por el 0. Pero, insisto, en la medida que tú vas agregando cosas, sistemas de financiamiento, medios de pago, etcétera, hay un sinfín de cosas, las empresas optan por mayor simpleza en su operación cotidiana. Por lo tanto, el nicho existe. Ahora, obviamente no vas a cobrar, no son precios altos, pero sí son muchos. Entonces, va por la capacidad de desarrollar un sistema que sea capaz de administrar la concurrencia de usuarios y que tenga una plataforma de más valor agregado en el quehacer de la empresa. Eso. Permítame ayudar un poco en la respuesta. Y en Brasil hay incontables soluciones gratuitas proveídas por la iniciativa privada. O sea, la iniciativa privada compite con el Estado para proveer soluciones gratuitas. ¿Por qué? Porque les dan un pequeño gusto de que si usas mi negocio, tendrás todas estas otras ventajas si me pagas. O sea, también es una oportunidad para las empresas que empiecen por soluciones gratuitas para los pequeños.
Mira, de hecho, al principio, en cerca del año 2004, 2005, hubo empresas mineras. En Chile el sector de minería es sumamente importante. Entonces, una empresa minera debe tener, no sé, 40.000, 50.000 proveedores, contratistas, proveedores de lo que sea. Y la empresa minera, el administrar la relación con sus clientes, con sus proveedores, es tan caro. Por ejemplo, aquí se hablaba de que emitir una factura cuesta alrededor de $12. Cuando se hace electrónico llega a costar $1.20. Pero administrar una factura recibida es 4 veces más caro que emitirla, porque hay que chequear que existe la orden de compra, que el trabajo se cumplió, etcétera, etcétera, hasta que genera el pago. Esa administración era carísima para esta empresa minera, y en su evaluación de cuando se integraban electrónicamente a través de la factura electrónica con su proveedor, ese costo disminuía al mismo nivel de lo que les costaría emitir una factura electrónica. Entonces, los ahorros eran sustanciales. Y esa empresa minera lo que hizo fue, se asoció con una empresa proveedora de factura electrónica y le dijo que diseña un sistema donde mis proveedores se puedan conectar y yo pago el sistema por ello. Y a mi proveedor se lo das gratis. Entonces, eso muestra que los espacios existen y se pueden buscar los incentivos adecuados para proveerle sistemas no desde la administración tributaria al PYME. ¿Alguien más quiere realizar otra pregunta? Una pregunta para el señor Máximo Frías. A mí me gustaría saber su experiencia en cuanto al uso de la tecnología. Bien, nosotros pertenecemos al régimen de incorporación fiscal y como tal, a partir del 1 de mayo comenzamos a emitir ya a nuestros clientes facturas electrónicas. Realmente es de lo más sencillo, lo hacemos inclusive a través del portal del SAT, las facturas, y no tenemos ningún inconveniente. Es un trámite muy sencillo y sobre todo que cumple con todos los requisitos fiscales por ser emitidas a través del mismo portal del SAT. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere realizar una última pregunta? Don Máximo, una vez que ya se superó el proceso del aceptar la factura electrónica, ¿han adquirido ustedes algunos de las tiendas o algunos de los almacenes han adquirido producto independiente que no sea el del SAT, que no sea el gratuito? ¿Ya existe la experiencia de tener su computador en cada una de las tienditas o el teléfono celular para emitir la factura en forma inmediata? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué ha pasado de que se obligó al día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado el proceso? Bien, quiero decirles que no ha sido fácil. Precisamente a través de los módulos nosotros estamos capacitando, en este caso al contribuyente, de una manera práctica, enseñándole paso por paso cómo elaborar su factura electrónica para que en su momento pueda hacer su declaración. Algunas personas todavía se les tiene que, aún en los módulos, con el personal que hay de apoyo, el mismo personal lo hace. En el caso de que la persona no quiera sentarse frente a la computadora, pero la finalidad de esto es que a través del proceso de cada bimestre que vaya recurriendo al módulo, ahí lo tomará. Por eso decía en la experiencia que será como una escuela para que el mismo contribuyente, lo que queremos es que ya no hayan intermediarios para que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, y para eso tenemos los módulos y estamos en ese proceso precisamente de enseñarle paso a paso de una manera sencilla a la persona, aunque no conozca aprender la computadora, y le enseñamos cómo, ahí se le dice cómo, qué pestañas abre con la finalidad de que pueda accesar. Muchas gracias a Patricia Delgado Medellín. ¿Gustas continuar, Pati? No, ya, muchísimas gracias. Gracias, Vinicius. Gracias, señor Máximo. Gracias, Iván. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por su participación.